Más información, comentarle que esta semana el Senado de la República se recibió un oficio por el que se comunica que el presidente de la República aceptó la renuncia del ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora y Casa como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema fue atendido como de urgente resolución, por lo que se le dispensaron todos los trámites y se puso a discusión posteriormente este acuerdo para ponerlo a consideración del Pleno del Senado de la República, quien en votación nominal lo aprobó, con 111 votos a favor, 3 votos en contra y 5 abstenciones. El Senado de la República, en ejercicio de la facultad prevista en los artículos 76, fracción octava, 89, fracción 18 y 98, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la renuncia del ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora y Casa. En virtud de que el Senado aprobó la renuncia de Eduardo Medina Mora y Casa como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta de la mesa directiva indicó que quedó vacante un cargo de ministro del máximo tribunal del país. Lo anterior, comuníquese al titular del Ejecutivo Federal, al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora y Casa para los efectos legales correspondientes. En otra información, tras la comparecencia del titular de SADER, el Pleno de la Cámara Baja discutió el dictamen a modificaciones realizadas por el Senado a la Ley de Austeridad Republicana de Estado y a otros ordenamientos legales. El dictamen propone una definición amplia y clara y necesaria de lo que debe entenderse por austeridad republicana, afinar y precisar que el plazo durante el cual los exservidores públicos de mando superior no podrán emplearse en empresas privadas, mismo que será de 10 años. Asimismo, se presentó una adenda al dictamen a nombre de las comisiones dictaminadoras, el cual fue leído por la secretaria de la mesa directiva. Artículo 13. Queda prohibida toda duplicidad de funciones en las unidades que conforman la Administración Pública Federal de acuerdo con lo establecido en su ley orgánica. No serán consideradas duplicadas las funciones complementarias y transversales realizadas por las unidades de igualdad de género. El dictamen quedó aprobado en lo general y en lo particular por 321 votos a favor, 124 votos en contra y una abstención. En cuanto a la discusión en lo particular, fue aprobada una reserva al artículo 13 de la Ley de Austeridad Republicana del Estado, presentada por el diputado Pablo Gómez Álvarez, la cual posteriormente fue aprobada y finalmente el proyecto de decreto quedó avalado en lo general y en lo particular y se envió al Ejecutivo Federal para su promulgación. En otra información, la Cámara de Diputados discutió un dictamen que busca reformar la Constitución en sus artículos 116 y 127 con el propósito de establecer un límite a las remuneraciones de los servidores públicos, por lo que nadie podrá ganar más que el presidente de la República. El artículo 127 es claro al mencionar que las remuneraciones de los servidores públicos en general deben ser adecuadas, irrenunciables y proporcionales a las responsabilidades de estos, por lo que no deben rebasar el límite de la remuneración establecida para el presidente de la República. La diputada Miroslava Carrillo, al fundamentar el dictamen, explicó los alcances de la propuesta que establece el diseño de tabuladores para toda la administración pública, incluyendo a los organismos autónomos. Se presenta ahora el tema bajo los principios de austeridad y racionalidad en el gasto y su maximización de estos principios a todos los servidores públicos del Estado, tanto a los poderes tradicionales como a los que tienen alcance de autonomía en el texto constitucional.
Agotada la discusión en el Pleno, se aprobó en lo general con 318 votos a favor, 12 votos en contra y 99 abstenciones. En la presentación de reservas, los diputados respaldaron una propuesta de modificación al segundo artículo transitorio. El propósito, permitir que se conozca la sentencia de la Suprema Corte sobre los sueldos de alto nivel que aún discuten los ministros. Y con ello, ahora sí, permitir la entrada en vigor de la reforma. Se turnó al Senado de la República, por supuesto, para su análisis respectivo. Y bueno, en el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Hacienda y Crédito Público y la de Estudios Legislativos Segunda debatieron una minuta que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de condonación de impuestos. Para estas comisiones dictaminadoras es necesario mantener el principio rector de justicia tributaria. Por ello consideramos procedente la reforma al artículo 28 en materia de condonación de impuestos a fin de mantener finanzas sanas y prohibir la práctica de otorgar condonación a contribuyentes o deudores fiscales. Senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios se refirieron a las implicaciones, por supuesto, fiscales de la propuesta de esta reforma. Y no se tiene que repetir impuestos en la Constitución enseguida de dos enunciados. Advierto una intención más propagandística que de tratar de modificar la realidad, porque después ve uno todos los transitorios y excepciones que considera y las dejan intactas. El dictamen como está no va a eliminar las condonaciones. El dictamen como está, lo único que va a hacer es dejar en el Código Fiscal la posibilidad de que de manera discrecional el Ejecutivo, discrecional como hasta ahora, el Ejecutivo pueda utilizar esta medida como se le dé la gana. Y eso es justo lo que queremos evitar. El dictamen fue aprobado por la mayoría de las 3 comisiones dictaminadoras, pero también avalaron crear un grupo técnico para integrar las propuestas de modificación a la minuta para lograr los consensos. En otra información, la Comisión de Gobernación del Senado de la República avaló un dictamen que desecha las solicitudes y peticiones en materia de desaparición de poderes en los estados de Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas, al considerar que no se cumplen los supuestos que marca la ley reglamentaria del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y me parece que el análisis que se tiene que hacer al final del día, antes de entrar, digamos, a un análisis más profundo, es si se cumplen 2 cosas para poder avanzar. Es como un análisis de procedencia. El primero es si están inmiscuidos los 3 poderes del Estado en la supuesta, digamos, en la afirmación que tenga cada parte actora, porque la figura solo aplica para cuando los 3 poderes están desaparecidos. En el caso de la inseguridad y de los retos que presenta al Estado mexicano, pues esta es una facultad, la de atender la seguridad, concurrente entre los 3 órdenes de gobierno, de tal manera que me parece que tampoco sería una causa arguible para hacer una declaratoria de desaparición de poderes en una entidad federativa, siendo que es una facultad concurrente también con los municipios y con la propia federación. Considero que hemos actuado con prudencia, con responsabilidad y sin precipitación alguna. Solicitamos incluso la ampliación del plazo legal a la mesa directiva para que no fuésemos objeto de presiones o de acciones fuera del procedimiento. Entonces creo que se ha hecho pues un trabajo serio, responsable, un buen ejercicio. Senadoras y senadores de la Comisión de Comunicaciones y Transportes aprobaron el acuerdo con el que el formato
para la comparecencia de Javier Jiménez Espriu, quien es secretario de Comunicaciones y Transportes, la cual se realizará el próximo lunes 21 de octubre, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno. Que pudiéramos tener efectivamente las 2 rondas de 5 minutos, con un máximo de 7, es decir, la presidencia tolerará que se puedan exceder hasta 7 minutos. Evidentemente, llegado el término de los 5 minutos, se le avisará al senador que esté en uso de la palabra, que lleva 5 minutos. A los 6:30 se le reconvendrá para que concluya a los 7. Titulares de la Secretaría de Gobernación y de Agricultura y Desarrollo Rural comparecieron ante la Cámara de Diputados en el marco, por supuesto, del análisis del primer informe de gobierno.